Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, ayer fue 23 de febrero y entonces pues esta fecha me sugirió un poco comentaros qué hacía yo el 23 de febrero, hace 44 años. Pues hace 44 años yo estaba en Yida, en el Mar Rojo, ¿eh? Frente a las costas de Egipto. Y, y estaba desarrollando la segunda parte de un trabajo para para el Reino de Arabia Saudita, para la Guardia Nacional, que estaban construyendo una red de hospitales. ¿eh? El primero lo habían construido en Riyadh, y habíamos estado ya en Riyadh, ¿eh? Subcontratados por una empresa belga que era, digamos, la constructora de todo este proyecto, que lo llevaba un consorcio de 22 empresas europeas, bajo la supervisión del Real Cuerpo de Ingenieros Ingleses. O sea, dentro de las empresas había una empresa belga que se llamaba Electrobel, que supervisaba y controlaba toda la ingeniería y toda la construcción, y luego había una auditoría externa permanente que era el Real Cuerpo de Ingenieros Ingleses, que eran los que daban el visto bueno a la ejecución, a la entrega de todos los proyectos, ¿no? Pues fue una experiencia muy interesante porque fueron 2 años en Arabia Saudita, enfrentados a un clima muy diferente. El clima de Riyadh, que en ese momento acababa de ser nombrada capital de Arabia, hasta entonces era Jeddah, y incluso los vuelos internacionales solamente llegaban hasta Jeddah, y Riyadh estaba, digamos, hasta que decidieron establecer la capital en Riyadh, pues es cuando empezó a moverse. Y yo cuando llegué a Riyadh, pues en el año 79, pues realmente las calles estaban abiertas, estaban metiendo tuberías de saneamiento, en fin, estaba empezando a construirse la infraestructura de una ciudad bueno, que si el país hace, en esas fechas, tenía hace 45 años, tenía del orden de unos 5 millones y medio, 6 millones de habitantes, que la mitad eran extranjeros trabajadores, éramos extranjeros trabajadores, pues prácticamente ahora estamos hablando de más de 30 millones de habitantes, ¿no? Para que veáis lo que ha crecido un país en 40 años, ¿no? Una barbaridad. Bueno, lo quería comentaros simplemente el tema de la importancia que tenía, por ejemplo, claro, y la diferencia del clima, ¿no? Riyadh tiene un clima muy parecido al Cairo, muy parecido a Sevilla, ¿eh? Y, y veranos muy calurosos, inviernos secos y fresquitos, continental, ¿no? Y realmente pues tiene un clima bastante parecido, lo cual eso nos favorecía mucho por el conocimiento de las plantas, ¿no? El proyecto era un gran proyecto, porque era un gran proyecto que estaba uno de los arquitectos paisajistas más importantes de Europa, Jean Delon, belga, que era el paisajista de los grandes reyes y generales de África, que ha hecho multitud de proyectos en África principalmente, ¿no? Y realmente, pues esta era una entrada que tenía por su currículum. Y bueno, y tenía un equipo muy importante, era muy respetuoso con la botánica. Él tenía un propio botánico, por así decirlo, que era el que le asesoraba en todos estos temas. Y nosotros formábamos parte como técnicos de una empresa para ejecutar esas obras de landscaping, de paisajismo y de jardinería, tanto de las instalaciones de riego, etcétera, etcétera. Bueno, comentaros simplemente que una de las cosas más curiosas para que os es daros cuenta que estamos hablando de hace 45 años. En la primera operación para Riyadh, puesto que no había plantas en Arabia Saudita, había que llevarlas. Y cuando digo que no había plantas, es que no había plantas. Había algunos pequeños, sí, podemos llamarlo viveros, ¿no? Pero vamos, que era una valla con unas latas de tomate donde se metían las plantas, o con, en fin, una cosa realmente incipiente. ¿eh?
y realmente no había ese tipo de actividad, ¿no? No existía esa actividad. Entonces, realmente hubo que pensar en llevar las plantas, ¿eh? Y así se hizo. Se llevaron tres aviones de plantas, con Iberia a cargo. Se llevaron tres aviones de plantas. ¿Eh? En fin, eso yo creo que es algo, es lo que se llama una operación inversa, ¿no? En estos temas de landscaping, porque normalmente nosotros hicimos hace 500 años, 533 años, pues hicimos una operación inversa que era traer plantas de América, ¿no? Y por eso hoy Europa puede comer patatas, puede comer yuca, puede tomar café, cacao, ¿no? En fin, el chocolate, muchos productos, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Una lista interminable de productos que se trajeron de América. Bueno, pues aquí lo que se trataba era de llevar plantas que funcionaran bien y así se hizo. Se acondicionó eran, había tres instalaciones básicas que había que construir, que era una, un acopio ombráculo, para poder mantener las plantas desde que llegaban hasta que se plantaban teniendo en cuenta la inclemencia de temperaturas. ¿Eh? Yo recuerdo el 15 de septiembre del 79, eh, que había 65 grados de temperatura al sol, en la obra. Bueno, el agua se sacaba, era agua subterránea, agua de, de capas freáticas que prácticamente sacaba a 1200 metros de profundidad y salía con unos niveles de carbonato altísimos y con una temperatura pues, de 55 grados. Eso eran los materiales de trabajo, por así decirlo, ¿no? Bueno, esa misma operación eran dos grandes instalaciones. Uno era ¿eh? El hospital, que era un hospital que estaba todo en el interior, era estaba muy diseñado para que fueran patios con plantas, con vegetación y desde las habitaciones se pudieran ver los jardines interiores. ¿Eh? Y luego lo que había era una ciudad médica donde donde iban a vivir todas las personas que trabajaban a nivel de médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, enfermeros, todo el personal médico que iba a trabajar allí, ¿eh? Siempre bajo la dirección de un director que era lógicamente, de la Guardia Nacional, que era el que, digamos, el responsable de aquello, ¿no? Y realmente, pues, se hicieron esa actividad. Y al año siguiente, en el 81, se hizo esta misma operación, pero se hizo en Jeddah. Era el mismo proyecto, había solamente pequeñas variables, era un poco más grande la superficie de actuación del paisajismo, y sobre todo había una diferencia importante, que el clima era un clima subtropical, que estaba suavizado por las aguas del Mar Rojo, ¿eh? Con lo cual se podían poner plantas subtropicales, incluso tropicales, por la temperatura. Si no faltaba el agua, se podía hacer allí un verdadero vergel, ¿no? Y eso fue motivo para que, además de los tres aviones que se habían llevado para Riyadh, pues se llevara un avión de plantas tropicales desde Costa de Marfil, específicamente, donde yo destacaría la aportación del flamboyán, ¿no? El de Lonis regia, que es un árbol realmente espectacular, pero que bueno, aquí en la península es difícil verlo, ¿no? En Canarias se puede ver y es un espectáculo es un espectáculo de la naturaleza, y realmente pues hay que tener el clima para para poderlo visualizar, ¿no? Y bueno, como cosa curiosa, pues os contaré que el día 23 de febrero nosotros vivíamos en un campamento, lo que ahora se llaman unos bungalows, una casa prefabricada, donde vivíamos cuatro personas, cada uno tenía su habitación, cocinas, duchas, etcétera, aire acondicionado, televisión. Bueno, la televisión lo que pasa es que no era una televisión local, no había, y era una televisión en blanco y negro. Y esa misma noche pudimos ver unas imágenes en televisión, en la televisión de Egipto, en la televisión árabe, en las que hablaban en árabe,
Y habían puesto subtítulos también en árabe, con lo cual no entendíamos absolutamente nada. Y salieron unas imágenes así un tanto borrosas, un tanto... ¿no? No sabíamos lo que era aquello, un militar, no sabíamos si era un guardia civil, un policía o qué era aquello y tal. Y durante unos instantes se hicieron unos comentarios y ya se cortó la imagen. Al día siguiente fuimos a la embajada a preguntar. Estuvimos hablando con el canciller para preguntarle qué es lo que había pasado, porque había unos compañeros italianos que nos habían dicho que había habido, que bueno, que aquello estaba, que en España estaba la cosa, pero que muy caliente, ¿no? Más o menos. Y fuimos a la embajada y, lógicamente, el canciller, que era de Casablanca, estuvimos hablando con él y la verdad es que decían, no sabía nada, no sabía nada. Oficialmente no había ninguna información. ¿Eh? Yo ese mismo día, cuando salimos de la embajada, claro, pues entonces no había teléfonos móviles, teníamos que ir a la telefónica a llamar por teléfono y pedir que nos pusieran con un número. Llamé a mi casa, hablé con mi madre. ¿Estáis bien? Sí, sí, es que hemos visto tal. Sí, sí, pues nada, no te preocupes, no, eso no es nada, no pasa nada, no te preocupes, que no hay nada, estamos todos bien, no ha pasado nada, ya está. Había salido ya el rey en la televisión, que nosotros lo vimos por la tarde, vimos al rey sentado en una silla, sentado en una mesa, una silla con una mesa, y dando un discurso, pero que como realmente estaba cortado el sonido, pues no sabíamos lo que decía. Pero bueno, ya cuando habíamos hablado con la familia y la familia nos decía que estaba todo bien y que estaba normalizado todo, pues nos quedamos ya más tranquilos. Bueno, era solamente poner esa nota, ¿no? Porque estas cosas parecen mentira, claro, hay que vivirlas, ¿no? Claro, hay que pensar que, por ejemplo, mis padres vivieron la guerra civil española, ¿no? Yo no, lógicamente. Soy algo más joven, ¿no? Pero realmente, bueno, todavía quedaba la huella de esa época, ¿no? Y los padres trataban de suavizar, de aminorar, de alguna manera todo este tipo de cosas que pasaban, que no se sabía cómo podían acontecer y cómo podían surgir y cómo podía terminar el tema, ¿no? Afortunadamente, pues todo terminó bien. Bueno, pues nada más, solamente recordaros eso, que hace ya 44 años se llevaban aviones de plantas a Arabia Saudita, se plantaban jardines de ensueño, ¿eh? Y que España tuvo una aportación muy importante en ese aspecto, en el paisajismo, de la red de hospitales que en principio, aparte de que luego se hicieron otra serie de trabajos con otras compañías, otras empresas, que entraron rápidamente en Arabia Saudita, a hacer el aeropuerto de Jeddah, en fin, a otras instalaciones importantes, ¿no? Pues nada más, hasta pronto, gracias.